Voy a invitarles, por favor, a que vayan conmigo hasta el libro de Isaías. Isaías en el capítulo número 40. Isaías capítulo número 40. ¿Usted recuerda que la Biblia se encuentra dividida en cuántos libros? 66 libros, que sigue el mismo orden o al menos la misma estructura de Isaías, ¿no? Isaías va del capítulo 1 al capítulo 39, que son 39 libros del Antiguo Testamento, y del capítulo 40 al capítulo 66. Entonces, es relevante nuestro pasaje que vamos a estar viendo porque justamente nos recuerda esta grandiosa verdad. Isaías capítulo número 40, versículo número 8. Escuche lo que dice Isaías capítulo número 40, versículo número 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Es interesante esto, hermanos, porque justamente en el comienzo de la segunda sección del libro de Isaías es donde se nos recuerda esta grandiosa verdad, la verdad de que el Señor va a preservar su palabra para siempre. Escuche lo que dice capítulo 35 de Isaías, verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada, en aquello para que la envíe. La palabra del Señor no vuelve atrás vacía. Déjeme leerle, por favor, lo que repite Mateo, citando probablemente esas mismas palabras mencionadas allí. En Mateo capítulo número 5, versículo número 18. Mateo 5, 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará la ley hasta que todo se haya cumplido. Estos pasajes inicialmente nos proveen un marco, hermanos, para iniciar esta escuela dominical. El marco nos indica que Dios no solamente inspiró su palabra, sino que además también prometió preservar su palabra. Estamos viendo esta serie que hemos titulado Introducción a la Biblia y hemos tenido estos 3 domingos de introducción contando el domingo de hoy, en el que hemos visto algunos elementos acerca de la palabra del Señor, elementos de cultura general que a la medida que van avanzando se van volviendo un poco más profundos. Y esa es mi intención es que usted sepa esos elementos de cultura general de la Biblia, pero además de eso, que comprenda los elementos que están escondidos detrás y que normalmente son reservados exclusivamente para la alta erudición bíblica. Y obviamente nos vamos a meter en las complejidades de las discusiones, pero sí tenemos que observar esos elementos que se discuten acerca de la palabra de Dios. Algunos elementos de cultura general que nosotros ya vimos. ¿Cuántos libros compone la Biblia? Ya lo mencionamos hace un momento. ¿Cuál es su división? Están divididos en 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, que a su vez están divididos en libros. Lo primero es el Pentateuco, ¿cierto? Los segundos son los libros históricos. Lo tercero son los libros poéticos. Lo cuarto son los libros proféticos, que son profetas mayores y profetas menores. Mayores no es porque sean más grandes, sino porque el texto es más gordito, el libro es más gordito. Y además de eso, los libros del Nuevo Testamento, que están divididos en los evangelios, el libro histórico de Hechos, las epístolas y el Apocalipsis, que sigue un patrón muy similar al patrón del Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento. Cada uno de esos libros de la Biblia
tiene capítulos y versículos que no son inspirados, ¿cierto? Que no son inspirados, son divisiones que se colocaron allí para ayudarnos a identificar ciertas secciones de la Biblia. O sea, yo les puedo decir hoy, vamos a Isaías capítulo 40, versículo 8, gracias a esa forma de georreferenciación en la que nos podemos parar, ¿sí? Además de eso, hablamos un poco acerca del uso de la Biblia de manera digital o de la Biblia de manera física, los pros y los contras que puede tener el uso de una o el uso de la otra también. Y mencionamos, además de esto, cómo se ha ido formando la Biblia a través del tiempo. Entonces hicimos un recorrido por la Biblia en el que observamos quién es el autor de la Biblia y quién es el escriba de la Biblia, por decirlo de algún modo. ¿Cómo es que el autor de la Biblia misma se lo atribuye a Dios? Ella dice tu palabra y también le llama tu libro que has escrito, hablando de el escritor original del texto que es Dios de alguna manera. Luego hablamos también de los autores humanos y cómo ellos fueron compilando poco a poco el texto. Y hablamos de que el primero en escribir fue Moisés y tuvimos una pequeña discusión acerca de la autoría del libro de Job que de alguna manera se le puede atribuir a Moisés. Y creo que es el más factible, pero hay algunas otras ideas de quién lo inspiró. Sin embargo, el uso del nombre Yahweh que se le dio inicialmente a Moisés, utilizado en las secciones escritas por el narrador dentro del libro de Job, es decir, en los primeros 3 capítulos y en los últimos 3 capítulos de Job, nos muestran que el narrador conocía el nombre Yahweh, lo que implica necesariamente que tenía que ser o Moisés o posterior a Moisés. Luego vimos que Moisés también escribió los primeros 5 libros de la Biblia y que a él se le atribuyen por orden específica de Dios. Dios le dice, escribe en un libro. Luego vimos cómo Dios le dice a Josué que escriba en el libro de Moisés o el que escribió Moisés y le agregue. Y luego vimos cómo Samuel le agregó al texto y se nos dice que él escribió en el libro de la ley. Luego hablamos también así de David y de los profetas. Y luego vimos cómo el Nuevo Testamento habla de él mismo como palabra inspirada de Dios. O sea que el propio Nuevo Testamento se autocertifica, ¿sí? Y nos quedamos allí. Y el día de hoy, hermanos, vamos a tener que profundizar en elementos que son un poco más profundos y tal vez un poco más dados a la erudición respecto del texto propiamente de la Biblia para cerrar esta introducción a la Biblia. Déjeme retar su corazón a partir de ahora. Vamos a estar estudiando un libro distinto de la Biblia cada semana, iniciando con Génesis. Entonces yo quiero retar su corazón para que usted pueda leer ese libro antes de encontrarnos los días domingos acá, porque de esa manera vamos a poder entender cuál es el tema del libro, cuál es la estructura del libro, cuáles son las marcas importantes, los juegos de palabras, los usos dentro de la literatura propia de su tiempo, de manera que usted pueda entender cada uno de los libros de la Biblia al momento de acercarse a ellos. Usted sepa dónde está parado, cómo es ese libro, quién escribió ese libro, en qué momento se escribió, cuál fue su contexto, a quién se escribió y todo lo demás. Así que déjeme hacerle la cuña para que usted pueda leer ese texto antes de. Si usted es juicioso, al cabo del otro año, usted no solamente habrá leído toda la Biblia, sino que además de eso entenderá de manera mucho más clara la estructura de cada libro de la Biblia. Y déjeme decirle algo, eso es algo que la mayoría de cristianos no hacen, aunque lleven muchos años de ser cristianos. Es decir, que podemos encontrar gente de 40 o 50 años que nunca se ha tomado el tiempo de hacer eso que es elemental para la fe cristiana. Así que, bueno, déjeme retar su corazón e invitarlo a que esta semana que viene se tome el tiempo y lea el libro de Génesis. Bien, dicho eso, el día de hoy responderemos a 3 preguntas y quiero que ustedes se las lleven grabadas. ¿Quién decidió qué libros debían estar en la Biblia? ¿Por qué ya no entra ningún otro libro en la Biblia? ¿Sí? Y ¿cómo sé que lo que está escrito hoy en la Biblia fue efectivamente lo que escribieron sus autores humanos originales? ¿Sí? Estas 3 preguntas normalmente son muy utilizadas
por las personas que son escépticas al cristianismo y a la Biblia para atacar el cristianismo. Así que es importante que nosotros podamos entender estos elementos que nos encontramos hoy. No es propiamente alguna doctrina que salga de la Escritura como una especie de defensa, sino que es una afirmación que es evidenciada, no solamente porque Dios dijo que preservaría su palabra, sino que además de eso, debido a que efectivamente es la evidencia en el mundo. Y déjeme mencionarle esto. Isaías dijo que la hierba puede secarse, que la flor puede marchitarse, pero que la palabra de nuestro Dios nunca dejará de ser. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Gracias, mamá. Permanece para siempre. Así que pensemos primero en esto de quién decidió qué libros entran en la Biblia. A veces le llamamos a esto canónica o canon. La palabra canon significa regla de medir. El canon era la vara que utilizaban en aquella época los constructores para saber cuánta medida tenía una superficie de un lugar a otro. Se le llama por eso la vara de medir. Es como nuestro metro, ¿no? Nuestro flexómetro, es la palabra como técnica, ¿no? Nuestro metro. Entonces nosotros sabemos que con eso medimos una superficie. Y esa era el canon. El canon es una vara de medir, una regla de medir. Y fue empezada a utilizar muy pronto para referirse a los libros de la Biblia. Con ellos es que se miden las cosas. Ella es la vara de medir. Ella es la regla. Ella es la autoridad sobre las autoridades. Ella es la única verdad absoluta en medio de un mundo relativo. Ella es con la que nosotros entendemos el mundo. Son los lentes con los que leemos la realidad. Y si cualquier realidad está por fuera de esos lentes, entonces esa realidad está equivocada. La realidad correcta es la lectura que la propia Biblia hace del mundo, del hombre, de Dios, del pasado y del futuro. Así que ella es una regla de medir. Pero déjeme mencionarle esto. La iglesia no hizo que los libros fueran canónicos. Es decir, la iglesia no canonizó los libros, ¿sí? La iglesia solo los reconoció. Eso es importante decirlo porque la gente piensa que una serie de hombres escogieron qué libros entraban allí y determinaron qué iban a decir y entonces manipularon toda la verdad. La verdad no es esa. La iglesia nunca canonizó los libros. La iglesia solo reconoció los libros que ya estaban canonizados o que Dios había inspirado. La iglesia, dicho de otras palabras, la iglesia no inspiró los libros, los inspiró Dios. Y la iglesia lo que hizo fue reconocer cuáles eran esos libros inspirados. Un libro canónico es canónico porque Dios lo inspiró en el momento en el que se escribió. Voy a repetirlo. Dios inspiró ese libro en el momento en el que se escribió. Porque no es porque un concilio lo votara, un grupo de personas se pusiera de acuerdo para decidir qué libros iban a estar allí, ¿no? De hecho es un mito. Muchos de los que atacan la Biblia, la atacan diciendo que eso fue el concilio niceno el que decidió y que discutió acerca de qué libros tenían que entrar allí, y eso no es verdad. El concilio de Nicea no discutió ninguna lista del canon. Eso vino después en el concilio de Éfeso y un poco más adelante en su concilio sucesor que vamos a ver en un momento. Pero entonces, Dios es el que inspira el libro. ¿Y cuándo lo inspira? En el momento en el que el libro se escribe. El certificado aquí no es el que crea el oro. Piensen en esta como ilustración. Usted toma una pieza de oro que ha encontrado, se la lleva allí a un joyero experto que es el que certifica cuál es la calidad del oro y cuáles sus quilates. Entonces, luego lo que hace eso es que certifica, ese hombre, el joyero, certifica el oro, él no crea el oro. Cuando él reconoce el oro, él no está creando el oro, él solamente está reconociendo que es oro genuino y cuál es su quilataje. La gente o la iglesia no creó el oro, la iglesia
no, lo que hizo no fue sentarse a decir, quitamos esta palabra y pongamos esta otra, no. Lo que hizo fue reconocer lo que ya se encontraba escrito. Nosotros vimos eso, por ejemplo, en el caso del libro de Daniel. Daniel es contemporáneo con Jeremías, ¿no? Y Daniel escribe diciendo que lo que escribió Jeremías, que es su contemporáneo, en dos lugares distintos, es palabra inspirada. Entonces Daniel estudia las palabras de Jeremías como inspiradas por Dios y dice, Jeremías dijo que este tiempo duraría la cautividad. Así que efectivamente nosotros podemos encontrar eso o ver eso a través, mis hermanos, de la historia. Además de eso, lo que efectivamente hizo la iglesia fue responder a lo que Cristo diría. Cristo dijo que sus ovejas oyen su voz. Lo que hizo la iglesia fue leer el texto y escuchar la voz de Dios. Y entonces decir, esto es la voz de Dios. Y lo podemos saber y la iglesia lo ha sabido durante tiempo. ¿Qué criterios utilizó la iglesia para reconocer un libro? Hermanos, la iglesia antigua no inventó ningún criterio para reconocer un libro. La iglesia antigua lo que hizo fue leer la escritura, la propia escritura, y decir, estas son las cosas que dice la escritura que deben verse al momento de reconocer el libro. ¿Qué? Por ejemplo, si esto viene de un profeta o de un apóstol o uno de sus colaboradores directos. Entonces ellos preguntaron, ¿quién? Ellos preguntaron ahí, ¿quién? Ellos dijeron, ¿quién lo escribió? Y ellos dijeron, ¿lo escribió un profeta o lo escribió un apóstol o lo escribió uno de sus colaboradores cercanos? Entonces, este es un primer criterio para estudiar seriamente el texto y ver si este texto es un texto inspirado. ¿Por qué? Porque Efesios capítulo 2, versículo 20 dice que nosotros estamos parados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Así que para que un texto, por ejemplo, el Nuevo Testamento, fuera reconocido como un texto inspirado, entonces debía cumplir eso que el propio texto decía. Si son los profetas y los apóstoles los encargados de establecer el fundamento, entonces necesitamos ver si ellos fueron sus escritores. En segundo lugar, la iglesia recordó si esto concordaba con la regla de fe recibida. La regla de fe dice que la escritura se interpreta a sí misma. Es decir, la regla de fe dice que la escritura es la encargada de certificar la escritura. Es la propia escritura la que certifica la escritura. Así que entonces ellos dijeron o leyeron lo que afirma Gálatas en el capítulo 1, versículo 8. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Así que ellos necesitaban observar si efectivamente el escrito estaba anunciando ese evangelio que fue anunciado, o no está mostrando ese evangelio que fue anunciado. La tercera regla era si ese texto tenía el poder y el carácter de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Hebreos en el capítulo 4, versículo 12 dice que la escritura es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, capaz de dividir las coyunturas y los tuétanos, de discernir los pensamientos y las intenciones y de dividir el alma y el espíritu. Así que esa palabra de Dios es una palabra poderosa y necesitaba identificarse en ella eso efectivamente. Lo cuarto que pensaron era si lo recibieron las iglesias de todas partes desde el principio o si apareció por ahí de la nada sin que nadie lo conociera. ¿Por qué? Porque los textos empezaron a circular por toda la iglesia y no era un texto completo. Es decir, ellos no decían, esta es toda la Biblia, circúlenlo por las iglesias, no, sino que una iglesia tenía los escritos de Pablo, otra iglesia tenía los escritos de Pedro, otra iglesia tenía este otro texto de Lucas, otra iglesia tenía este otro texto, así que entre ellas no estaba todo el canon organizado. Ellos necesitaban observarlo luego organizado. La definición de canónica implica el reconocimiento de los textos que ya la iglesia poseía y que la iglesia misma podía identificar como escritos por el apóstol o por uno de sus acompañantes más cercanos. El quinto argumento utilizado
fue si la escritura se autenticaba a sí misma por el testimonio del Espíritu. Y este es el criterio más profundo. Nosotros no somos jueces de la palabra, nosotros somos receptores de la palabra se impone sobre nosotros. Así que nosotros no juzgamos si un texto efectivamente es inspirado o no. Nosotros reconocemos lo que la iglesia efectivamente ha tenido y reconocemos eso. ¿Cómo? Observando si ellos se autentican a sí mismos. Es decir, la Biblia se autocita o se autorreferencia. Hay textos referenciando textos, textos referenciando textos. Ella no se contradice en ningún lado porque la palabra de Dios no se contradice. Esto es lo que dice nuestra confesión, la Confesión de Londres, en el capítulo 1, en el párrafo 5. Nuestra plena persuasión y seguridad de su verdad infalible y su autoridad divina proviene de la obra interior del Espíritu Santo que da testimonio por y con la palabra en nuestros corazones. La iglesia entonces cumple con un papel, el papel de reconocer, no el papel de aceptar ni autenticar. Ahora veamos algunas cosas breves que ya tenemos hasta ahora ganadas. ¿Quiénes fueron las personas que custodiaron el Antiguo Testamento? ¿Lo recuerdan? Lo vimos. ¿Quiénes fueron los custodios del Antiguo Testamento? Los judíos de una secta particular reconocida como los masoretas, que eran los escribas o los copistas. Ellos eran los encargados de resguardar que el texto se mantuviera legítimo e impecable. Y de hecho inventaron un método para que eso ocurriera. Ellos inventaron este método. Piense que este es mi documento que voy a escribir. Yo soy un escriba. Voy a transcribir este documento a otro documento diferente, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Voy a tomar el documento, es un rollo en cuero, no es un texto en papel, es un rollo en cuero. Y entonces yo voy a contar cada palabra de cada renglón en el texto original y al final voy a colocar el número de letras que tiene. Y luego voy a hacer lo mismo acá y al final voy a colocar el número de letras. Y al final del rollo, vamos a ver ahorita un rollo grandísimo que fue impresionante. Al final del rollo coloco cuántas letras suman toda esa sección del rollo. Y entonces luego yo empiezo mi trabajo de copia. En mi trabajo de copia yo tomo otro cuero, muchas veces reutilizado, porque el cuero es muy caro, así que ellos toman otros documentos que consideran a veces no tan importantes, no tan puros, no tan cuidados, y lavan la tinta que ya está en él, la lavan, la estregan así como cuando ustedes ven que están haciendo el cuero para hacer rejos, ¿no? Que les sacan la piel así de arriba, la lavan, y luego la secan y la dejan lista, y empiezan su papel de copiado. Ellos empiezan a copiar el texto. Si encuentran en el texto una vez el nombre de Dios, el tetragramatón o Elohim o otro, o llave, como se escucha en español, entonces ellos dicen, este espacio me toca aquí debo hacer una pausa, voy a ir, me tengo que ir y bañar, ¿no? Ellos salen al mar, se bañan y se purifican, porque consideran indigno que alguna persona siquiera se atreva a escribir el nombre de Dios sin estar purificado. Vuelven otra vez al texto, centran su mirada en el texto y decía uno de los historiadores de los masoretas que aunque el mismo rey les hablara mientras estaban escribiendo el nombre de Dios, ellos no voltearían su mirada, eran muy cuidadosos, copiaban el nombre de Dios. Luego seguirían. Supongamos que en la siguiente línea volvían a encontrar el nombre de Dios. Volvían a irse, se bañaban, volvían a hacer el proceso y eso ocurría cada vez que encontraran el nombre de Dios. Eran una secta, es decir, era un grupo disidente que tenía cosas raras y eso es real respecto de esto. Esas cosas raras en este caso funcionaron a nuestro favor. La mayoría de veces no es así. Cuando las sectas inventan cosas raras, normalmente no es a nuestro favor. Pero en este caso funcionó por la providencia del Señor. Luego terminaban de escribir todo el documento, esa sección. Y ellos habían contado en esta sección cuál era la palabra central. Digamos que eran 1001, por tener un ejemplo. 1001 palabras en el documento. Entonces ellos decían,
¿Cuál es la palabra 501? Y la letra, perdón, 501. Contarían. Observarían la letra que cayó en el 501. Supongamos que fue un alfa, la letra A, alfa. Y entonces ahora ellos, o un alef, perdón, porque ellos copiaron del hebreo. Entonces, un alef, ¿sí? Entonces ellos ahora contaban su propio documento. Iban en su propio documento. Y resulta que su documento, cuando contaron la letra 501, no era un alef, sino un bet. Y entonces ellos decían, este documento quedó corrupto. Lo enrollaban y lo arrojaban al fuego. O lo utilizaban para luego borrar todo y volver a usarlo en otro escrito. Fueron muy rigurosos en su proceso de copiado porque consideraban muy valiosa la palabra de Dios. Entonces, nosotros sabemos que los custodios eran los masoretas. ¿Cómo se llama el Antiguo Testamento hebreo? Recuerda, el Tanakh, ¿cierto? El Tanakh, que viene de las primeras letras de lo que significa. Primero, la Torá, ¿cierto? Por eso la Ta, ¿sí? La Torá. Luego vienen la siguiente sección de ellos, que eran los libros proféticos, ¿no? Ellos tienen el nombre hebreo de los profetas, comienza con N, no me acuerdo exactamente, Nepín, algo así. Luego, la última palabra, que es la palabra J, porque la última parte de ellos son los escritos o los salmos, le llaman también en algunas secciones. También hemos dicho que Jesús avaló esa organización del texto, ¿no? Cuando él habló de lo que estaba escrito de él en la ley, los profetas y los salmos, haciendo esa división del Antiguo Testamento hebreo. O como algunos le llaman, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, ¿no? Porque comienza con Génesis, que muestra el derramamiento de la sangre de Abel, y termina en el Antiguo Testamento hebreo, termina con la sangre del profeta Zacarías, que según se dice fue aserrado, ¿no? Es decir, desde Génesis hasta Crónicas. Ese es el último libro de la división hebrea. ¿Cuál es la diferencia entre la división del Antiguo Testamento hebreo y la división de nuestro Antiguo Testamento? ¿Por qué se encuentran organizados distintos? ¿Lo recuerdan? Sí, ellos tienen un orden cronológico. Un orden cronológico. Nosotros tenemos un orden temático. Ellos tienen 24 libros, nosotros tenemos 39. En este caso, 39 es igual a 24. La matemática del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos tienen libros unidos en uno solo. ¿Cuáles libros? Crónicas, primera y segunda de Crónicas son un mismo libro. Primera y segunda de Samuel son un mismo libro. Primera y segunda de Reyes son un mismo libro. Y los profetas, todos en ellos están organizados en un solo libro, que se llama el libro de los 12. Bien, entonces son iguales, la misma cantidad en ellos es la misma cantidad en nosotros. ¿Qué testigos externos nosotros tenemos? Tenemos un testigo externo principal, que es la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción del hebreo al griego hecha por los 70 eruditos del hebreo encargados por el gran emperador Alejandro el Grande, quien efectivamente mandó a traducirla del hebreo al griego, porque la lengua del imperio en ese momento que estaba avanzando, el imperio griego, era el griego. Luego es la misma lengua adoptada por el imperio romano, ¿sí? Y la Septuaginta entonces traducida y se nos deja como testigo. La Septuaginta nos menciona en algunos apartes que tienen allí los textos que contaminan las manos según los hebreos, y los textos que no contaminan las manos. ¿Por qué? Porque dentro de la Septuaginta hay textos inspirados y hay algunos que no son inspirados. Por ejemplo, en la introducción a Eclesiástico, que no es un libro inspirado en la Septuaginta y que el catolicismo romano, por ejemplo, lo tiene como inspirado, usted sabe, ellos lo tienen dentro de los libros apócrifos. Cuando usted toma una Biblia católica, en la tabla de contenido va a encontrar unos que ellos le llaman deuterocanónicos, es decir, aceptados por algunos, ¿sí? Y nosotros los llamamos apócrifos, decimos no son textos inspirados. Bueno, pero
El punto es que este estaba en la Septuaginta, estaba eclesiástico. Y en la introducción del eclesiástico, ellos dicen esto. Hablan de la ley, los profetas y los demás libros. Es decir, ellos tienen esa misma división. Qumran, habíamos hablado un poco sobre ellos. ¿Recuerdan qué es el Qumran? Una cueva en el mar Muerto. Una cueva en el Mar Muerto donde encontraron en el año 1947 una serie, la colección más extensa de todos los libros del Antiguo Testamento que datan del año 200 antes de Cristo. Y Qumran muestra algunos de los textos y los muestra todos. De hecho, el único libro que falta en la colección del Qumran del Antiguo Testamento es el libro de Esther. De resto, todos tienen o pequeñas secciones o todas las secciones. De hecho, allí se encuentra todo. Déjeme mencionarle aquí un mito que mencionan los contradictores del cristianismo. Dicen que el Antiguo Testamento se decidió en el concilio de Jamnia. El concilio de Jamnia fue un concilio realizado en el año 90 después de Cristo, en el que se discutieron algunos textos. Ellos dicen, ahí se decidieron los libros del Antiguo Testamento. No, eso es falso. Ahí se discutieron temas. Algunos temas fueron discutidos y esto ya fue, por supuesto, desvirtuado por muchos. Así que el concilio de Jamnia es un mito, no es cierto. Respecto del canon del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento tiene algunas fechas importantes que obligaron a que se compilara el canon del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento se compiló primeramente por presión, a causa de las herejías. Las herejías de su tiempo entre el helenismo y algunos agnósticos empezaron a generar presión porque ellos empezaron a escribir libros y a decir que esos libros los había escrito uno de los apóstoles o alguno de los compañeros de los apóstoles. Por ejemplo, tenemos el día de hoy algunos de esos libros todavía en algunas bibliotecas y museos del mundo. Por ejemplo, tenemos el Evangelio de María Magdalena, escrito por un agnóstico, por un gnóstico, que no creía que efectivamente Cristo hubiese podido ser Dios al mismo tiempo. Y él no creía eso, de tal manera que él inventó que Cristo había sido el fruto de una relación oculta entre María y un soldado romano. Y afirmó además de eso que Cristo finalmente se había involucrado emocionalmente con María Magdalena. Y entonces escribió lo que se conoce como el Evangelio de María Magdalena, que es de donde nace el famoso libro del Código Da Vinci, ¿no? ¿Han leído ese libro? ¿O han visto la película del Código Da Vinci? Él se inspiró en ese evangelio falso de un gnóstico que decía que Cristo y María Magdalena habían tenido una relación, y entonces creó todo el libro, toda la película, para decir que hasta nuestros días hay descendientes físicos o genéticos de Cristo. Tenemos, por ejemplo, el Evangelio de Judas, otro evangelio falso. El Evangelio de Judas dice que Judas no era el peor de los apóstoles, sino el mejor. De hecho, fue al que Cristo le encomendó la misión más importante. Judas es la víctima, el apóstol más importante, porque es que le tocó llevar el peso de la traición. Según ese evangelio, Cristo llamó aparte en la última cena a Judas. Y entonces lo llamó aparte y le dijo a Judas, Judas, yo tengo que tomarte porque eres el más serio y el más entendido de todos los apóstoles, y voy a encargarte la misión más importante. Judas, tú vas a tener que llevar el peso de la traición. Entonces, según el evangelio de Judas, Cristo realmente le encargó a Judas que lo traicionara, y que entonces Judas lo que hace realmente es cumplir con esa labor, y por supuesto es una vindicación a Judas. Era un evangelio falso también. Tenemos, por ejemplo, el Apocalipsis de Pedro, otro texto falso que empezó a circular en medio del mundo cristiano en aquella época. Y tenemos, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, en el que, por ejemplo, se dice que la mujer no es digna de alcanzar la salvación, y por eso antes de que ella sea salva, Dios la tiene que convertir en hombre. Si escucharan eso las feministas de nuestros días, se darían cuenta que están siguiendo lo que dijo ese falso texto, ¿no? Y efectivamente la iglesia entonces se vio obligada
a reconocer cuáles sí eran los textos reales, los correctos, y cuáles no eran los textos correctos. Y la iglesia empieza un proceso de reconocimiento de esos textos. Ahora, tenemos para ayuda de la iglesia en su momento algunas ayudas, pero déjeme decir esto, una segunda presión. La segunda presión fueron las persecuciones de la iglesia. En el año 303, antes del concilio de Nicea, el emperador Diocleciano ordenó que se quemaran todos los textos cristianos del imperio. Entonces, un montón de personas empezó a perseguir textos cristianos por todo lado y a quemarlos. Y a esos que se los quemaban, por ejemplo, se les empezó a llamar los traditores, que es una palabra latina que viene a significar en nuestros días los traidores. Entonces, para aquella época, los traidores empezaron a entregar textos cristianos inspirados para ser quemados en el fuego por orden del emperador Diocleciano. ¿Qué haría usted en un momento como ese? Usted tiene que saber, si usted va a dar la vida por un libro, usted tiene que saber si es el libro correcto o no, ¿no? Imagínese usted dando la vida por el evangelio de Judas, o usted dando la vida por el evangelio de María Magdalena. Si usted va a dejar que lo maten en la hoguera por no entregar los textos, pues tiene que saber que los textos realmente sí valen la pena para poder dar la vida por ellos. Y eso obligó a que la iglesia entonces tuviese que reconocer cuáles eran los libros inspirados y cuáles no eran inspirados. Pero tuvieron algunas ayudas. Déjenme mencionarle algunas de ellas. El primero de ellos es el conocido como el fragmento Muratori o el fragmento muratoriano. Lo tenemos en nuestros días. Es un fragmento del año 170 en el que se encuentran una pequeña frase de la escritura. Ese fragmento muratoriano es el texto más antiguo que tenemos. Es una pequeña placa de plata, hecha en plata, que contiene un texto particular del Antiguo Testamento. La famosa bendición sacerdotal. Tenemos, además de esto, los escritos de Marción, que era un hereje, pero este vivió en el año 140, o sea que fue muy, muy cercano a la escritura del último libro, que fue el libro del Apocalipsis de Juan. Y Marción era un hombre muy contrario al judaísmo y al Antiguo Testamento. Él pensaba que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios distinto al del Nuevo Testamento. Y entonces él decía que ahora que estamos en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, tenemos que deshacernos de todo lo que hace referencia al Antiguo Pacto. Y él escribió una lista con todos los libros de la Biblia y luego entonces empezó a descartar y a amputar. Y tomó el Nuevo Testamento y amputó del Nuevo Testamento todo texto que hiciera referencia al Antiguo Testamento. La ventaja de eso es que nos dejó una lista. Nos dejó una lista que nos ayuda a observar cuáles eran los textos que para ese año, el 140, la iglesia ya consideraba como textos inspirados. Tenemos además de eso los escritos de Atanasio del año 367, que tiene una lista exacta con todos los 27 libros del Nuevo Testamento. Y hace una advertencia a Atanasio: nadie les añada y nadie les quite. Tenemos los concilios, el famoso concilio de Hipona y el concilio de Cartago, que hoy en día es Túnez, que también ratificaban el consenso de esos 27 libros como los libros inspirados del Nuevo Testamento. Escuchen, ellos ratifican, no inventan. Ellos no están inventando libros, escribiendo libros para que la gente después pueda tener. Ellos están reconociendo los textos, no aceptándolos, no autorizándolos, no, solamente reconociéndolos. Y de paso, ustedes saben este asunto del concilio de Nicea, que afirman que en el concilio de Nicea se determinaron los textos del Nuevo Testamento y que ese concilio fue una pelea entre obispos de diferentes lugares, bueno, y todo lo demás, pero es importante decir que es un mito. No hay ningún documento del concilio niceno que muestre que hubo siquiera alguna discusión sobre cuál era el canon de la Biblia. Esto ocurre después debido a las tensiones que ya les mencioné. Debe mencionarle 4 fundamentos de por qué el canon de la Biblia está cerrado.
O sea, la Biblia está cerrada. ¿Por qué el canon de la Biblia está cerrado? Bueno, el canon de la Biblia se encuentra cerrada primeramente porque la revelación termina con el Hijo. Recuerde lo que dice Hebreos capítulo 1. Dice que Dios en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Así que fuera del Hijo, el canon del Nuevo Testamento no tiene ningún tipo de inspiración así, según lo que dice Hebreos. Entonces, el Hijo cumple toda la revelación y en él se revela todo lo necesario para nosotros hoy. Así que tras la muerte del último de los apóstoles, no hay ningún tipo de revelación divina inspirada. Pues, capítulo 29, entonces nosotros tenemos que decir, no, qué pena. Estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, no sobre el suyo. ¿Sí? Tercero, la fe fue dada una vez, se nos dice en Judas 3, la fe ha sido dada una vez a los santos, una sola vez a los santos. Este es el argumento de que los postulados de fe y las cosas que tenemos que creer ya fueron dadas una vez y no van a ser repetidas, es decir, no tenemos que esperar que alguien más venga con un libro inspirado posterior a nosotros. Y además de esto, las tres cercas establecidas por el Señor. Usted va a leer en 3 secciones de la Biblia 3 argumentos particulares acerca del canon cerrado. La primera se da en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, que nos dice que nadie añada ni quite a este texto de la ley. La segunda se nos da en Proverbios 30, probablemente en el tiempo del rey Ezequías, en el gran avivamiento literario. Recuerde que Proverbios en el capítulo, en su libro, y lo vamos a ver cuando estemos en Proverbios, no tiene un solo autor. El autor de Proverbios no es solamente Salomón. Se encuentra Salomón, se encuentran los sabios del tiempo de Ezequías y se encuentran algunos autores desconocidos. Dentro de eso, probablemente este segundo cerco se realiza durante el tiempo de Ezequías, cuando hay avivamiento literario y la Biblia vuelve a cobrar relevancia dentro del tiempo de su reinado. Y el último cerco se nos da en Apocalipsis capítulo 22, versículo número 18 y 19, donde se nos advierte que cualquiera que coloque cosas a este libro, le van a ser colocadas las plagas también. Y cualquiera que quite, le va a ser quitado su nombre del libro de la vida. Una advertencia para que se recuerde que el canon de la Biblia se encuentra cerrado y nada se le puede añadir. Como dice Isaías en el capítulo 8, versículo 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y hermanos, entendamos esto, que la Biblia es un regalo. La Biblia es un regalo hecho por Dios a su pueblo. Esto significa que la Escritura es suficiente. Te puede hacer sabio para salvación, se nos dice. Y dice además Pablo a Timoteo, que puede hacer al hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No estamos esperando otro libro, lo que estamos esperando es al autor del libro. No estamos esperando otra revelación, lo que estamos esperando es al autor de la revelación. Bien, muy bien. Ya sabemos cuáles son los libros, pero ahora viene una pregunta incómoda, la que nosotros nos planteamos, hermanos, al comienzo, una de ellas. De esos libros que nos han llegado, ¿cuáles verdaderamente son inspirados y cuáles no? Podemos hablar de ellos como la palabra de Dios. ¿Este Isaías es el mismo Isaías que escribió esas letras? ¿O ha cambiado a lo largo del tiempo la revelación de los textos de la Biblia? Entonces, eso nos va a mandar a nuestro segundo punto, que son los manuscritos de la Biblia. Pero déjeme preguntarle, ¿claro hasta ahora el canon? ¿Claro el canon? Bien, déjeme solo añadirle esto. La Iglesia Católica tiene unos libros adicionales que son los libros deuterocanónicos. Esos libros no se encontraron en ninguna de las Biblias realmente hasta el año 1547 y no fueron aceptados como inspirados hasta ese año. En el año 1547, tras el Concilio de Trento, la Iglesia Católica decidió añadir esos libros deuterocanónicos a la Biblia. ¿Y para qué decidió añadirlos? Porque con ellos
podía argumentar o podía justificar el hecho de algunas de las doctrinas que ellos sostenían. Doctrinas que los 27 libros no sostenían, sino que rechazaban o negaban, ¿sí? Entonces ellos deciden añadirlas. Pero los propios libros que añadieron, por ejemplo, manifiestan efectivamente que no son inspirados. Por ejemplo, Macabeos nos dice que para la época en la que está escribiendo eso, el autor de Macabeos, no hay profeta en la tierra. O sea, él mismo aclara que no hay profeta en la tierra, están a la espera de un profeta. Y además de eso, nos dice que han intentado hacer un buen trabajo, pero que si hay errores, cada uno lo discierna. Es decir, ellos mismos aceptan que pueden haber errores en ellos. Eso no pasa con ningún texto inspirado de la Biblia. Los textos inspirados son infalibles, no hay errores, porque el autor de ellos es Dios mismo, ¿sí? Entonces, si no hay preguntas, pensemos en los manuscritos. Eso es algo que normalmente los hermanos no saben. El Concilio Niceno no votó ningún canon. El canon estaba cerrado. Y tenemos 5 fundamentos para eso. Hay 5 fundamentos para eso. Primero, la revelación culminó con el Hijo. Segundo, el fundamento se pone una sola vez. Tercero, la fe fue dada una vez. Cuarto, las 3 cercas de Dios establecidas en su propio libro, terminando con Apocalipsis. Y quinto es esto. Perdón, sí, creo que me había saltado ese punto. La historia quedó cerrada. Pensemos en eso. Apocalipsis 21 y 22 nos muestra una serie de elementos que cierran el comienzo del libro. Es decir, cuando tú lees Génesis 1 al 3 y luego lees Apocalipsis 21 y 22, te das cuenta que el libro lo que está haciendo es cerrando su introducción. Cuando usted lee un libro, el libro siempre tiene un comienzo y un final. Y el final cierra lo que comenzó. Eso lo hace la Biblia también. Los capítulos 21 y 22 cierran el comienzo de la Biblia. La Biblia no es una antología que alguien escribió cortada de punto a punto, sin sentido, que yo tengo que hilar como un rompecabezas. Hay una secta hoy en día que se llama la secta de la diosa madre. Ellos son una secta horrible. Pero una de las cosas que afirman es que ellos tienen la fórmula correcta para unir el rompecabezas de la Biblia. Se basan en Isaías, en el capítulo número 17 de Isaías, en el que afirman que tenemos que tomar un poquito de acá, un poquito de allá, unir un poquito allá y unir un poquito acá para llegar a la verdad. Así que ellos dicen, nosotros la unimos perfectamente. Obviamente no, la Biblia es un libro, tiene un comienzo y tiene un final, y el final de ese libro de la Biblia cierra su comienzo. Déjenme mencionarle algunas cosas, y son muchas, pero yo voy a mencionar solo algunas. Por ejemplo, Génesis 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Apocalipsis, en el capítulo 21, verso 1, dice, vio un nuevo cielo y una nueva tierra. Génesis, en el capítulo 1, versículo 2 y 5, dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dios llama noche a las tinieblas. Apocalipsis, capítulo 22, verso 5, dice, y no habrá allí más noche. Génesis 1:16 dice que Dios hizo las 2 grandes lumbreras para alumbrar. Apocalipsis capítulo 21, versículo 23 dice, la ciudad no tiene necesidad ni de sol ni de luna, y el Cordero es su lumbrera o su sol, ¿no? También dice algún lugar. Génesis 2:8 dice que había un huerto plantado en Edén. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2, dice que había una ciudad que descendía del cielo llamada la Nueva Jerusalén, ese huerto celestial. Génesis 2:10 dice que salía de Edén un río y de allí se repartían 4 brazos. Apocalipsis capítulo 22, verso 2 nos dice que, Apocalipsis capítulo 22, verso 1 dice que había un río limpio de agua de vida que salía del trono de Dios y del Cordero. Génesis capítulo número 2, versículo 9, nos dice que estaba en el huerto el árbol de vida en el medio del huerto. Apocalipsis capítulo 22, verso 2 dice que el árbol de la vida estaba en medio de la calle de la ciudad. Génesis capítulo 2, versículo 11 y 12 nos dice que allí había oro, berilio y ónice en la tierra de Ávila.
Apocalipsis capítulo 21, versos 18 y 19 nos dice que la ciudad era de oro puro. Los cimientos eran hechos con toda piedra preciosa. Génesis capítulo 2, verso 22 al 25 nos muestra el primer matrimonio, Adán y su mujer. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2 nos muestra que la ciudad estaba, o la iglesia, perdón, estaba dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y puedo seguir. Si usted hace el ejercicio juicioso, se va a dar cuenta que Apocalipsis capítulo 21 y 22 está cerrando Génesis 1 y 3. El libro se cierra, no hay nada más que escribirle. Es el cierre, el final del libro. Génesis capítulo 3, versículo 24, se nos dijo que el Señor echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Hermanos, había una puerta cerrada y un guardia con espada, según se nos dice en Génesis. Y así es como termina el texto de Apocalipsis capítulo 22. Nos dice esto: sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Nos dice también: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Al principio era un huerto, al final era una ciudad. Al principio el huerto dejó cerrado el camino para que no nos devolviéramos, o Adán no se devolviera a tomar del árbol de la vida. Al final la ciudad tiene las puertas abiertas para recibir a todos aquellos que ahora tienen el derecho de comer del árbol de la vida. La escritura cierra el tema y eso nos deja ver, por supuesto, cómo es que Dios decide hacer con él, con el libro, ¿no? Con el libro, cerrándolo todo. Aquí tenemos que repetir: a la ley y al testimonio. Ni sueños, ni visiones, ni nuevas revelaciones, ni Dios me dijo, nada puede invalidar lo que efectivamente Dios ya cerró: a la ley y al testimonio. Ahora déjeme hablarle de los manuscritos. Déjeme primero hacerle una confesión que yo creo que usted conoce, pero déjeme recordarla. Nosotros no tenemos los autógrafos. ¿Cuáles son los autógrafos? Los textos que escribió el propio autor con su propio puño, ¿no? Nosotros no los tenemos, ¿no? Ni el rollo que salió de la mano de Moisés, ni el que le dictó Jeremías a Baruch, ni la carta que Pablo firmó con su puño, no existen, no los tenemos hoy. Dios en su sabiduría no los preservó, y sospecho que Dios no los preservó intencionalmente. Imagínense lo que hubiéramos hecho nosotros con esos textos escritos por la propia mano de esos hombres. Ya tendríamos allá un altar y le tendríamos velas alrededor, así como pasó con la serpiente de bronce, ¿no? Que el que la viera se sanaría, pero se volvió un ídolo, y en el tiempo de los reyes, uno de los buenos reyes que tuvo la nación del sur, tuvo que tomar esa serpiente hecha de bronce y fundirla, o sea, destruirla, porque la gente iba a adorar esa serpiente de bronce. Así ocurriría hoy en día. Pero, hermanos, lo que Dios no preservó fue el papel. Lo que Él sí preservó fue el texto. El texto sí lo preservó. Y lo preservó del modo, hermanos, más seguro posible. Piensen en esto. Usted tiene ese documento, ¿no? Usted tiene ese documento. Suponga que este es el documento. Usted dice: este documento es inspirado por Dios. ¿Qué hago? Usted va a su casa y lo mete en su caja fuerte. Lo cierra con seguro para que el texto no le pase nada. El problema es que es uno. Y que como es uno, está en la posibilidad de cualquiera venir y destruirlo, porque es uno. O sea, solo se está enfrentando a uno. ¿Qué hace usted para que eso no desaparezca, para que el texto no pueda desaparecer en los siglos? Ah, bueno, usted hace miles de copias y lo distribuye por todo lado, ¿no? Y aunque destruyan uno, hay cientos todavía. Y aunque destruyan otro, hay cientos todavía. Así que Dios no preserva el autógrafo, pero sí preserva el texto. La estrategia de Dios
para preservar su palabra, no fue un candado, sino una copia. Y esa copia distribuirla por muchos lugares diferentes. Pensemos en los copistas. La gente que contaba letras son los masoretas, ¿no? Así normalmente se les reconoce, como la gente que contaba letras. Y esa gente que contaba letras hizo el papel de resguardar todo el Antiguo Testamento. ¿Dónde se encuentran esos textos del Antiguo Testamento hoy? Déjeme hacerle un recorrido por algunos museos. Primeramente, pensemos en el Museo de Israel en Jerusalén, ¿no? Se le conocen a estos textos los amuletos de Ketef y Nom. Y son dos láminas de plata enrolladas que fueron halladas en el año 1979 en una cueva funeraria de Jerusalén. Es decir, este texto es de hecho muy antiguo, es un texto del siglo VII antes de Cristo. Entonces, piensen esto, este texto es del siglo VII, es un documento, un trozo de plata que tenemos de esa época. Y entonces, lo que sí podemos decir es que este texto es más antiguo que Nabucodonosor mismo. Es decir, antes de que Israel o Jerusalén fuera llevada cautivo al norte, de que fuera llevada cautiva al norte hasta Babilonia, ya se había escrito este texto y lo tenemos ahí, está en el Números capítulo 6, versículo 24 al 26. Tenemos los rollos del Mar Muerto. ¿Dónde los tenemos? Los tenemos en el santuario del libro en la ciudad de Jerusalén. Allí están los manuscritos. Estos tienen aproximadamente una cantidad de 1000 manuscritos de los hallados allí en las cuevas del Qumran. De estos 1000 manuscritos, 230 son manuscritos bíblicos, excepto, como lo dije, el libro de Esther. Pero tenemos, por ejemplo, el gran rollo de Isaías, y es algo grandioso. Ese libro de Isaías, 734 centímetros, un rollo entero de solamente el libro de Isaías, ¿no? Que corre ahí, hacia el libro de Isaías. Hermanos, además tenemos los códices que están detrás de la Biblia. ¿Cuáles códices? Tenemos el Códice de Alepo, que es aproximadamente del año 930 en la discusión de dos secciones distintas de los masoretas. Tenemos, por ejemplo, el Códice de Leningrado, que es aproximadamente del año 1008 también. Tenemos el Código de Sazón, que es el más moderno de todos, y es impresionante porque este fue el último códice subastado. Fue subastado por $38.1 millones en el año 2015 y fue donado al Museo de Tel Aviv. Y los tenemos todos todavía. Hablando del Nuevo Testamento, tenemos, por ejemplo, allí, respecto de los del Nuevo Testamento, que son muchos de ellos, 5.650 textos. No son Biblias completas, pero son partes o secciones de textos que todavía los tenemos al día de hoy. Solo para darles un ejemplo. La Ilíada tiene aproximadamente 1.757 manuscritos. Pero esos, entre el momento en el que fue escrito y el momento donde data el texto, es decir, de donde es el texto, tenemos 1.550 años de diferencia. Es decir, tenemos un texto de 1.550 años después de que fue escrito. O sea, no hay evidencia real de que se haya escrito ni por él, aunque se le atribuye, ni en esa época, aunque se le menciona. ¿Por qué? Porque el texto es mucho después, 1,5 milenios después de que supuestamente ocurrieron los eventos. Tenemos los escritos de Platón con una distancia de 1.300 años y solo 210 textos. Tenemos la guerra de las Galias de Julio César, que se escribió, tenemos 250 manuscritos y solo 850 de ellos, hermanos, pero 850 años después de ellos, ¿no? Tenemos los anales de Tácito y solo tenemos 2 documentos y con una distancia de casi 1000 años entre el momento en el que supuestamente fue escrito y cuando es el documento. Pero el Nuevo Testamento, hermanos, del Nuevo Testamento tenemos miles de copias. Solamente en griego tenemos 5.650 copias y además de eso
la distancia entre el momento cuando fueron escritos y cuando tenemos el texto son solamente 140 años, en la mayoría 250 años. O sea, tenemos textos prácticamente del momento cuando fueron ocurridos los hechos. Entonces, déjenme hacerles aquí una aclaración honesta. Sí hay diferencias particulares entre diferentes manuscritos, lo que llamamos esas variantes textuales. Sin embargo, tenemos muchos documentos y muy buenos documentos. Tenemos, por ejemplo, en el Reino Unido, el llamado P52, conocido como el John Reynolds, la Biblioteca del Vaticano, en la British Library. En Reino Unido tenemos en la Biblioteca Nacional de Francia, los tenemos en la Biblioteca de Jerusalén. Todos se encuentran hoy vivos y de allí es de donde nosotros sacamos el texto que efectivamente copiamos. No es una persona sacando copias de un texto, no. Esto es trabajo de eruditos copiando lo que se encuentra en los manuscritos originales. Déjeme hacerle una aclaración aquí. Entre ellos hay diferencias, a veces. Alguien ha mencionado unas 500,000 diferencias, eso suena muchísimo. Pero es que tenemos más de 5,650 textos solo en griego, porque en latín tenemos más de 10,000 manuscritos hechos en latín. Entonces, tenemos que saber eso, y eso implica que hay algunos pasajes que son discutidos. Entonces, usted va a ver una versión y va a ver otra versión, y hay particularmente 4 textos que son a veces discutidos. Los 4 textos se discuten a veces. Entonces, esos manuscritos o esos textos, en la discusión de esos textos, a veces genera dificultad para la gente. Entonces, ¿cuál es la verdad? Esto. Son 4 textos. Y déjeme decirle que hay mucho material acerca de por qué uno o por qué el otro en diferentes versiones. Y déjeme finalizar con esto. La crítica textual nos ha dicho que no podemos confiar en los textos de la Biblia. Hay 2 tipos de críticos, los críticos externos y los críticos internos. Y lo famosamente aceptado como la alta crítica. Gente que es erudita en griego o en hebreo, que toma los textos de la Biblia y entonces dice que los textos de la Biblia realmente no son ideas literales, sino solamente afirmaciones literarias de su época. ¿Por qué dicen esto? Porque ellos parten de un principio. El principio de que ellos parten es lo que se llama como la evolución hegeliana. Es decir, el principio de lo que ellos parten es de que la religión cristiana es una evolución de una religión politeísta que luego se convierte en una religión monoteísta. ¿Qué piensan ellos? Que la religión cristiana ha evolucionado. Entonces ellos dicen, eso eran fantasías, pero hoy sabemos esto, entonces no podemos creer en eso. Ellos niegan cualquier tipo de milagro que la Escritura afirme. Se le llama a eso la naturalización de los milagros bíblicos. Es decir, que ellos dicen, donde dice un milagro, no era un milagro, es que ellos no conocían la ciencia. Entonces ellos dicen, allá donde dice que, por ejemplo, la persona estaba enferma y se le unja con aceite, entonces lo que ocurría realmente era que ellos no conocían de medicina. Allá donde dice que Cristo resucitó a una persona, realmente lo que pasó es que no estaba muerta, sino que pensaban que estaba muerta y tenía una enfermedad como la catalepsia o el síndrome de Lázaro, que son enfermedades donde el cuerpo aparenta estar totalmente muerto. Ellos no creen en la Biblia y parten del principio de que la Biblia se encuentra equivocada en sus afirmaciones, aunque piensan que podemos nosotros usarla como una forma de información histórica, pero que la fe cristiana tiene que avanzar, ¿no? Que la fe cristiana tiene que progresar. Obviamente, sus voces son escuchadas porque son las voces de eruditos en los idiomas bíblicos, eruditos en griego y eruditos en hebreo. Yo pienso esto, no todo de la crítica está mal, algunas cosas de la crítica son buenas, tiene buenas preguntas, malas respuestas, tiene buenas preguntas, malas presuposiciones. Hermanos, la crítica nos dice que el escritor del libro no fue el escritor del libro, que el que dice el libro, el que dice que el libro fue escrito allí, no fue el que escribió el libro. La crítica nos dice que el escritor de los Salmos no fue David, que el escritor de
el escritor del Pentateuco no fue Moisés y que el escritor de la Biblia casi que completamente no fue una persona suelta. Ellos quedan anonadados por la unicidad de la Biblia. Es decir, la Biblia tiene un tema que se atraviesa en todo y ellos piensan, es imposible que 40 autores distintos, de 40 lugares diferentes, con 40 profesiones diferentes, con 40 culturas diferentes, hayan escrito de esa manera esa unidad temática que tiene la Biblia. Así que muchos de ellos han terminado afirmando que la Biblia tiene un único autor, lo que indica lo que decimos, pero ellos piensan que tiene un único autor humano que se sentó en algún momento a escribir la Biblia y a organizarla para que todo encajara. Pero por supuesto, nosotros sabemos que no es así. Por eso, la afirmación del principio, hermanos, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu y ella nos hace saber que efectivamente lo que estamos diciendo es la palabra de Dios. Amén. Preguntas, mis hermanos. Sí, algunos teólogos liberales, nosotros tenemos algunos buenos representantes en nuestro contexto, por ejemplo, universidades como la Universidad Javeriana, la Universidad Agustiniana o la Universidad Minuto de Dios está llena de teólogos liberales. Gente que viene de las entrañas de la religión, curas, prosélitos del catolicismo romano, que niegan la identidad única de la Biblia, pero eso tiene un motivo. La razón tiene que ver con el hecho de que afirmar de manera tajante lo que clásicamente e históricamente se ha afirmado en la Biblia choca con sus afirmaciones doctrinales, porque entonces la Biblia no es avalada por la iglesia, sino la iglesia por la Biblia, y eso choca entonces con sus enseñanzas. Davidcito. Sí, hay que recordar que la historia tiene que ser interpretada en la historia, no según la visión de nuestros días. Una de las críticas que constantemente se le atribuye a la historia es que la historia le genera, o la persona que hace para tener el texto original de la Biblia. Y lo que hacen es avanzar con el tiempo. En la medida que avanzan las lenguas, avanzan esas copias. Cuando el idioma latín se convirtió en el idioma oficial del imperio y conocido por la iglesia como el idioma divino, entonces el latín era la lengua de los teólogos. Todavía hoy en día estudiamos latín, ¿por qué? Porque el latín es la lengua de los teólogos y los más grandes documentos y más importantes escritos para la iglesia están en latín. Así que hoy en día nosotros estudiamos latín, ¿para qué? Para leer esos documentos, porque la mayoría de todos los teólogos de ese momento escribían latín. Y apenas hasta el decaimiento del latín, que no ocurre sino hasta hace poco. Recuerde que hasta hace 100 años las misas se daban todavía en latín. Entonces, ¿cuántos años desde el siglo III hasta el siglo XIX todavía el latín era la lengua en la que se escribían textos teológicos? Así que por eso hay muchos más documentos en latín que en griego. Las misas se decían. Hay un grupo hoy en día disidente, hace poco lo excomulgó la Iglesia Católica por estar afirmando que todavía las misas tenían que hacerse en latín. Y iban en contravía del Papa y terminaron excomulgados. Son católicos, terminaron excomulgados por no adecuarse a la voluntad del Papa. Sí, ¿hasta cuándo el idioma griego y hebreo fue rescatado? Entonces, cuando Erasmo en el año 1516 compiló el Nuevo Testamento en griego, entonces a partir de ese momento la idea de la gente es que tenían que volver a la fuente original. Y desde ese tiempo, el tiempo de la Reforma para estos días, la gente ha preferido, en vez de ir al latín, que es una copia de la copia, está yendo a los documentos originales y por eso es que estamos viendo que están apareciendo nuevas versiones en nuestros días. Bien, mi hermanito Juan Carlos. Las versiones que tenemos hoy en día es más apegada a lo original. Hay una discusión que salté dentro de mis notas, que es la discusión acerca de la Reina Valera. La Reina Valera de 1960 es un documento que proviene de la Biblia de Reina y Valera, no de la Biblia del Oso,
sino de la Biblia de otro. Y este texto mayormente hasta el año 1909 fue preservado de ahí. Pero con el año 1947 aparecieron los manuscritos del Mar Muerto y apareció la compilación que se fue organizando y orquestando hasta que en 1881 Westcott y Hort publicaron el texto crítico. Entonces la versión de 1960 ya no es puramente del texto Receptus. Tiene un 97% de los textos que vienen del texto Receptus y un 3% que provienen del texto crítico. Así que algunas personas critican esta diciendo que esta es una Biblia del texto crítico. Y algunas dicen que es una Biblia del texto Receptus. La verdad es que el 3%, o sea, una serie de pasajes que no pudieron ser cotejados desde el texto crítico, desde el texto recibido, fueron cotejados texto crítico. Y una gran parte fueron cotejados con lo que se conoce como el texto bizantino. Entonces no es del texto Receptus, la Reina Valera, como tal en todo. Hay partes donde pertenece al texto crítico y eso le ha generado mucha crítica. Pero tampoco podemos decir que, por ejemplo, la Biblia de las Américas, que proviene del texto crítico, sea toda del texto crítico. Un porcentaje importante tiene como fuente de consulta el texto recibido. Entonces, tenemos versiones mayoritariamente de un texto, podemos decir. Entonces podemos decir que esta es mayoritariamente del texto recibido, es decir, del mismo texto que fue compilado en el tiempo de la Reforma, en el año 1516, por Erasmo. Y podemos decir que este era el texto más parecido al texto bizantino, que era el texto de la iglesia de Antioquía. Pero no podríamos decir que es completamente de allá. Igualmente la Biblia de las Américas y las otras provienen del texto crítico, esa es la mayoría. ¿Cuáles provienen del texto crítico? Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, Palabra de Dios para Todos, Dios habla hoy, la Biblia católica, la Biblia textual, la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, todas esas provienen del texto crítico. O sea, muchas provienen. ¿Por qué? Porque, lo que decía la hermana Isabel hace un momento, porque el texto que más ha ayudado a la alta crítica, es decir, a la teología liberal, ha sido ese. Y el mundo cristiano ha ido moviéndose hacia la teología liberal. Entonces, todas son buenas, no todas tienen un mismo texto, pero mayoritariamente son de un mismo texto. ¿Sí? Ok, hermanos, dejémoslo allí. Con eso culminamos esta introducción. Espero que esto les sirva como cultura general antes de que entremos a estudiar propiamente cada texto de la Biblia. Y déjenme nuevamente retar su corazón. Vamos a leer esta semana el libro de Génesis, para que cuando el domingo nos encontremos a lidiar con el libro de Génesis, usted no esté perdido, sino que usted sepa, wow, esto que leí tiene que ver con esto. Como forma, digamos, de ayuda, tome eso, mire las curiosidades. ¿Cuántas veces la palabra Dios? ¿Cuál es la palabra Dios? ¿Cuántos usos tiene? Ese tipo de elementos mnemotécnicos que nos sirven para poder y que nosotros decimos, wow, mira esto tan interesante, mírelo, subráyelo. Y vamos a compartirlo aquí el domingo para que todos podamos ver esas cosas que a una sola persona a veces se le escapan del texto de la Biblia. ¿Bien? Sí, solo es estructura y ya. Estructura y ya. No vamos a estudiar todo el libro, vamos a establecer realmente la parte estructural del libro para que usted pueda estar y saber dónde se encuentra. Bueno, bien, hermanos, oremos y terminamos. Padre y Señor nuestro, déjanos darte gracias por este libro, Señor. Gracias por tu palabra. Sabemos que tú eres el autor y aunque el mundo, Señor, intente negarlo, tú eres el autor de tu palabra. La unidad que hay en él, la belleza, el propósito, todo, Señor, nos muestra de que hay un autor divino detrás de la escritura de este libro. Así que, Padre, gracias por eso. Gracias por darnos tu palabra. Volvemos, Señor, a leer al testimonio porque sabemos que tú, Señor, puedes ser conocido a través de lo que tú mismo has revelado de ti. Lo que tú nos dices que eres, eso es lo que eres, porque tú mismo nos lo has dicho, Señor. Así, déjanos ir a tu palabra, recordando que ella es la verdad absoluta en este mundo relativo. Y a ti sea la gloria por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.